Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca, y se asustaron. Pero Él les dijo: soy yo, no tengan miedo. Ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El ser humano tenemos por naturaleza buscar seguridad desde que nacemos. Buscamos la seguridad en los brazos de nuestra madre, buscamos la seguridad en el papá que nos protege, que nos cuida, en una familia. Y desde pequeñito pues buscamos esas seguridades en contra de miedos que se nos presentan en la vida. Yo creo que todos tenemos diferente tipo de miedos y es preguntarnos qué es lo que me causa temor, por qué tengo miedo. Muchos tienen miedo yo cuando era pequeñito, un niño, me recuerdo, tenía miedo a la oscuridad, hasta que tuve el momento que pude enfrentar ese miedo y desapareció. Hay miedo, gente que le tiene a una experiencia nueva de vida. Hay gente que tiene miedo de hablar hasta con su pareja, son marido y mujer, pero hay un terror, un miedo que a veces uno no se explica. Yo no me explico cómo alguien que se promete amor para toda la vida y se tiene miedo de comunicar o expresar lo que uno siente. Pero hay miedos que existen, del que trabaja, de pedir no sé, algún cuidado en el trabajo o expresar lo que se siente por temor a que pierda mi trabajo. Y bueno, cuando uno tiene miedo, ¿qué es lo que hace el miedo? El miedo te paraliza a realizar proyectos en la vida, proyectos hermosos. ¿Y qué es lo que hace el ser humano? Pues busca qué seguridades. ¿Y qué seguridades buscan? Pues hay países, cuando le tienen miedo a otro país, ¿qué hacen? Se llenan de armamentos y quieren asustar a los otros creando guerras o diciendo yo soy más fuerte que tú. ¿Y cómo hacen eso? Pues tratan de acrecentar la economía para tener poder, para poder controlar. Hay gente que busca el poder en la economía, en el dinero, en las cosas materiales, que creen que eso es lo que te da la seguridad. Y muchos creen que por tener dinero tienen el derecho de hacer lo que se les antoja, o creen que pueden comprar la vida o que pueden comprar la salud, ¿sí? Bueno, hay tantos que buscan seguridades hasta en puestos públicos, políticos, que a veces uno dice, pero si tienen ya dinero, ¿qué es lo que buscan? Pues buscan otras seguridades. Pero hay algo muy grave que ocurre, que yo veo
en el mundo. Y precisamente que creo que es una de las causas de la crisis que vivimos mundialmente. Y una de las causas es el no ir al lugar adecuado a sanar nuestros miedos, nuestros temores. Y es la ausencia de Dios en nuestra vida, el querer quitar a Dios de nuestra vida, el querer caminar con nuestras propias fuerzas. El joven que dice: yo estoy lleno de salud, yo siento bien, yo no necesito de Dios. Ya veremos más tarde. Mientras todo marcha bien, mientras todo tiene coherencia, que crees que tú lo puedes porque puedes ya tener un trabajito y poder comer, o etcétera, crees que no necesitas de Dios en la vida. ¿Por qué se los digo esto? Porque es la experiencia de los discípulos. Bueno, dicen, después de tener una experiencia de ver a Jesús que multiplica los panes, es algo maravilloso, que el pueblo lo quiere proclamar rey. Bueno, dice que ellos se embarcan en la noche y allí no va Jesús. Van al lugar que les crea seguridad, que ellos son pescadores, ellos conocen, ellos saben su trabajo. ¿Y qué pasa? Pues dice que el viento sopla fuerte, las aguas del lago se encrespan. Y sabemos en otro pasaje de la Escritura, que también los discípulos tienen temor, tienen miedo. Cuando en una ocasión Jesús estaba junto con ellos y lo despiertan y le dice: Señor, que no te preocupas por nosotros, vamos a perecer aquí. Hay miedos. Hoy vemos también, hay un temor. ¿Por qué? Porque Jesús viene, no lo reconocen. En el mar oscuro, en el mar encrespado, y después viene una figura que va caminando hacia ellos, que no saben que es el mismo Jesús. Pues se llenan de terror y uno se pregunta: ¿por qué Jesús hace esto? Pues yo creo que les quiere enseñar también una lección de confiar en Dios. Porque a veces nosotros ponemos la confianza en nosotros mismos, en nuestras propias cosas, en nuestros talentos, es que yo conozco, yo he estudiado. Y allí es cuando dicen en mi pueblo, allí dice, es cuando la puerca torció el rabo, cuando nos damos cuenta que las cosas no funcionan como nosotros creemos, si no ponemos la confianza en Dios totalmente. Jesús viene al encuentro de nuestra vida. Y en este encuentro, a veces nosotros seguimos dudando y gritamos en voz fuerte: ¿y tú quién eres? ¿Quién eres? Allí no les dice Jesús: soy Jesús. Jesús da una respuesta que la vamos a entender profundamente, que dice: soy yo, no tengan miedo. Y ese es el encuentro que tiene Moisés en el Antiguo Testamento con Dios, cuando se presenta la zarza ardiendo, que Moisés le dice: ¿y quién eres? No le dijo: soy Dios, le dice: soy yo, porque Dios no se le puede poner en un cuadrado. Soy yo, soy el que soy. Es el que tiene el poder, es el que nos ha dado la vida, nos ha creado. Es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Soy yo. Y nos viene a recordar algo importante: no tengas miedo, no tengas temor. ¿Qué es lo que nos causa miedo? Aquí es la pregunta el día de hoy, que te invito hoy a reflexionar. ¿Qué son los miedos que tenemos? De hablar con mi esposo, de hablar con mi esposa, de dialogar, de expresarle lo que yo tengo en mi corazón y decir: pues si yo creo en Dios, me gusta alabar a Dios, ¿cuál es el problema? Me gusta tener a Dios en mi vida, ¿cuál es el problema? Que me digas: pues eres un fanático, una fanática, o quieres todo el día estar rezando. ¿Cuál es el problema de bendecir a Dios, de alabar a Dios? ¿Cuál es el problema? Si descuidas un hogar, que no quieres hacer tu trabajo, pues es diferente. Pero si tú estás haciendo lo que te agrada, pero hay gente que te quiere controlar, manejar tu vida, es decir: sí, vete a la tienda a gastarte, vete con tus amigas, vete al café, y eso no es problema. ¿Sí? Ve y mata, ve y extorsiona, ve y roba, y eso no es problema. Pero ir a bendecir a Dios, darle lugar a Dios en tu vida, se vuelve problema para algunas personas. Y uno se pregunta: ¿por qué? ¿Por qué es eso? Porque a veces hay el miedo de confrontarnos con nosotros mismos.
hay los temores que nosotros tenemos, porque Dios es el que nos pone un espejo y te dice: ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tus talentos? Y a veces no nos agrada a nosotros que nos digan nada. Queremos seguir en la oscuridad. Es lo que Jesús dice. A ver, la condenación ¿a quién va? Es aquel que no acepta la luz, es aquel que no quiere reconocer los talentos, las cosas hermosas, bellas que Dios nos pone a disposición y a las que estamos llamados de realizar. Nos seguimos escondiendo. Si somos países, los políticos se esconden en el poder, en las armas, en el controlar a los demás, en el egoísmo. Si es en la sociedad que no ha tenido oportunidades, se meten al crimen organizado. ¿Para qué? Para causar terror, miedo, para tener control. Si el que está en casita, que tiene temores, ¿qué es lo que hace? Van a que le lean la carta, van a que le lean las manos, van a no sé qué, a calmar sus miedos. Si tu matrimonio no trabaja, ahí voy con el brujo, que es el que te dice: ven, yo te resuelvo todo, yo sé que alguien te está haciendo algo, y ahí vas bien creído. Sí, ¿y qué es? Pues es tan sencillo, yo le digo, de dialogar, de hablar y de decir cuál es el problema que tenemos, de hablar con la verdad y ser transparentes. Muchas veces el problema es que pues no somos sinceros, no somos honestos. Y cuando tú no eres honesto, pues claro, quieres esconder tus miedos con la mentira, encubrirla con máscaras en la sociedad. Hoy Jesús viene al encuentro de sus discípulos y les dice: no teman, no tengas miedo, yo vengo a tu encuentro, yo estoy contigo. Y yo te digo a ti, pues no, si tienes miedo, deja que Jesús venga a ti, deja que Él entre en ti. Y es el mismo Jesús que ya nos lo ha repetido muchas veces: la verdad te hará libre. La verdad es la que te hará ver las cosas verdaderas y te va a llevar a la felicidad. Yo creo que hoy Jesús pues nuevamente nos recuerda en este tiempo de Pascua. El Cristo resucitado trae la misión que trae es pues de recordarle a los discípulos: renueva tu fe, confía totalmente pues en Dios que te dio la vida y no tengas miedo. Y es aquí una promesa que Jesús nos da. ¿Y cuál es esa promesa? Nos da su Espíritu, el Espíritu Santo, que es el que quita los temores, que quita los miedos, para seguir confiando en el Señor. Pues bueno, el día de hoy pues vamos a decir como dice el salmista. Hoy repetimos en el Salmo 32: el Señor cuida de aquellos que le temen, que aquellos que le tienen respeto a Dios, el Señor va a cuidar. Estamos viviendo en el mundo una situación particular que no se había visto nunca en esta dimensión, de atacar a todo el mundo, un virus a toda la humanidad. Y claro que nos da miedo, claro que nos da temor, pero en este momento pues es también poner la confianza en Dios y volver nuevamente a Dios. ¿Cuánto tiempo tenemos que pasar esto? No lo sé, pero tenemos la invitación hoy nuevamente: pon la confianza en Dios, pon esa confianza en Él, que te cuida y que te va a proteger de todo mal si confías en su palabra. Así sea. Amén. Amén.